Para entender estos temas de geopolítica, yo les recomiendo de un autor rumano que se llama Dan Berindei. Él precisamente ha hablado de los diplomáticos y de esa política externa, de la naciente, de la moderna Rumanía, y habla de Ramón Alcón, lo cita, y también en Barcelona de Antonio Borrell. Son los dos personajes, las dos representaciones diplomáticas. Miradas a Rumanía, el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid. Un espacio de encuentro con creadores de diferentes disciplinas. Un lugar de reflexión sobre temas de actualidad. Acompáñanos a descubrir a la Rumanía de hoy y la del pasado, a través de testimonios de gente conectada con la lengua y la cultura de nuestro país. Miradas a Rumanía, la voz de muchos proyectos para conocernos mejor. Hoy nos encontramos una vez más en la búsqueda de nuestro pasado común entre Rumanía y España y vamos a descubrir algunas fuentes históricas inéditas. Esperamos poder despertar su interés en las relaciones diplomáticas y culturales entre ambos países, esta vez de la mano del historiador Francisco Gliserio Condemora, doctor por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Actualmente es profesor de Historia de la Enfermería y Ética en el Centro Universitario Salus Infirmorum, adscrito a la Universidad de Cádiz, y profesor del Instituto de Ciencias Religiosas a distancia de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, donde imparte el curso de Historia de la Iglesia Antigua y Medieval e Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea. Ha publicado varios libros y más de 200 artículos en numerosas revistas y es académico correspondiente de la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. Entre sus colaboraciones con los medios locales y nacionales destaca el programa Universidad y Sociedad, que dirige en 7 Televisión, cadena televisiva del Grupo Andalucía Información, donde ha dirigido otros programas como Ventana a la Historia y Patrimonio Gaditano. En sus investigaciones ha consultado una gran cantidad de fuentes de archivos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados, y ha encontrado evidencias interesantes relacionadas con Rumanía. Francisco, bienvenido en el podcast del Instituto Cultural Rumano de Madrid. Gracias, María, a ti por la invitación. Enhorabuena primeramente por toda la labor que hacéis en el Instituto Cultural, aquí en el Instituto Cultural Rumano, del cual eres directora y magnífico porque estáis dando a conocer la cultura rumana en toda España. Quería preguntarle cómo surgió su interés por las relaciones entre Rumanía y España. Mi interés primeramente surgió precisamente cuando leía de pequeño el atlas histórico de Jos Dubí. Uh-huh. Es un atlas histórico que tiene más de 300 mapas. A mí la cartografía me encanta. Y recuerdo que cuando miraba los Balcanes, pues veía precisamente Rumanía y veía cómo este país latino había sobrevivido. Recordemos, la Dacia fue conquistada en el siglo II después de Cristo por el emperador Trajano. Trajano murió en el año 117, desde finales del siglo I, desde el año 98, y conquista la Dacia, recordemos a Decébalo, en el año 106 después de Cristo. Y recuerdo que después de leer esto, este atlas siempre me ha acompañado. Yo estuve 2 años investigando en Roma, en el Archivo Vaticano, y allí pasaba por el foro y cuando veía la columna trajana, pues, me acordaba de Rumanía. Y ya después, investigando en el Archivo Vaticano, me salía documentación, sobre todo en Nunciatura Bucarest. El Archivo Vaticano es interesantísimo. Y recuerdo que estuve consultando la Nunciatura de la época Nunciatura Bucarest del antiguo cardenal Achille Ratti, que luego sería Pío XI, una documentación interesantísima entre el año 1922 y 1939. Y mucha documentación. A mí siempre me encantaba y analizaba esa historia, analizaba también la historia de cómo surge, cómo se independiza del Imperio Turco Otomano.
fuentes, no solamente antes de la unificación, siempre se habla de la unificación total ya en el siglo XX, ya cuando reconquistáis del imperio austrohúngaro lo que es la Transilvania. Pero anteriormente, recuerdo que en el siglo XVII, el príncipe Miguel, creo que al principios del siglo XVII ya tuvo los principados rumanos, los unificó. Estamos hablando de Valaquia, estamos hablando de Moldavia y de Transilvania, lo consiguió unirlo. Entonces me apasiona esa parte de Europa oriental, pero ese país latino que ha sobrevivido y tiene esa gran historia. Nos conocimos en 2021 durante la preparación del anuario del Instituto Cultural Rumano de Madrid, en nuestra publicación anual sobre asuntos culturales rumanos y algunos proyectos destacados. Publicación que se encuentra en formato digital en nuestra página web, en el catálogo de la biblioteca, pero también en papel. Lo menciono para nuestros seguidores que estén interesados en profundizar en temas de cine, literatura, historia, arte. Los volúmenes del anuario del Instituto Cultural Rumano se encuentran y se pueden consultar gratuitamente en nuestra página web. Bueno, pues en el volumen mencionado contribuyó con un artículo dedicado a la figura de Juan Pedro Aladro, primer representante de España en Bucarest en 1881. ¿Puede proporcionarnos más detalles sobre este momento histórico que marca el inicio de las relaciones diplomáticas formales entre Rumanía y España y el papel del primer representante de España? Bien, que como os comentaba, me viene otra vez precisamente ese mapa de ese siglo XIX. Anteriormente a los Hohenzollern-Sigmaringen, había un soberano que era precisamente, recuerdo, Alejandro Juan Cuza. Precisamente fue Alexandru el Ioan príncipe. Cuza. Efectivamente. Estamos hablando de un príncipe que lo llegaron a llamar el Napoleón III rumano. La influencia que había francesa en la época de Napoleón III. Napoleón III, sobrino de Napoleón I, tiene su imperio entre el año 1852 y el año 1870. Bueno, este príncipe creo que era Don Nítor, ¿no? O Don Nítor, creo que es. Don Nítor, y que significa gobernante, me parece. Bueno, es la época, unificó eso, Valaquia, Moldavia, es considerado el padre, digámosle, el primer monarca de esta Rumanía que ya se va independizando, que se está independizando del imperio turco-otomano. Recuerdo del Tratado de San Estéfano, en esa guerra ruso-turca. Estamos hablando del apoyo que tiene Rusia a esa independencia, estamos hablando de 1878, es la época de Alfonso XII, y ya del primer rey, que sería Carol I Hohenzollern-Sigmaringen. Os comentaba una anécdota antes, fuera de cámara, que nosotros casi tuvimos un rey de esa dinastía, que era cuando fue expulsada Isabel II en 1868, uno de los posibles candidatos, sobre todo de Prim, era un príncipe alemán, que era Leopoldo, su hermano. Un hermano de Hohenzollern-Sigmaringen. Y el pueblo, esa pronunciación era difícil. Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, una rama de los reyes de Prusia, pero no protestante, católica, en sus comienzos. Y entonces por eso podía ser bien visto en el trono español. Finalmente, bueno, ¿quién es este? Se hablaba de los Montpensier, se hablaba de otra vez los Borbones, el famoso no de los Borbones de Prim. Y dije, bueno, pero este es Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen. No, este es Leopoldo Ole-Ole-Sigmaringen. Era una forma. Entonces me acordaba ya de... Pues Carol, hace ya más de 140 años. Celebramos cuando nos conocimos, estábamos celebrando esos 140 años de relaciones
entre España, entre Rumanía, entre el Reino de Rumanía y el Reino de España. Sí, bueno, Alfonso XII... Este año celebramos 142 años. 142 años. Bien, pues Alfonso XII tiene que elegir a una persona experta, un diplomático que sepa, que tenga, y elige precisamente a Juan Pedro Aladro. ¿Quién es este personaje? Este personaje es un Domecq. Es un personaje, fijaos, un español de origen, la dinastía de los Domecq son de origen francés, llegan con el tema del vino a la zona sudoccidental de España, la zona de Jerez y el puerto de Santa María, aquella zona, y es nombrado, él tenía otra experiencia anteriormente. Él lo que pasa es que es hijo ilegítimo. Entonces su madre la hicieron pasar por su hermana mayor y lo tuvieron en Puerto Real, que es un pueblo de un municipio de la provincia de Cádiz. Sin embargo, hay que destacar en este caso los estudios de Manuel Romero Bejarano. Sin embargo, cuando su padre fallece, su padre no lo había reconocido como hijo, hereda sus bienes y posee partes de la bodega Pedro Domecq y los comparte con su sobrino Pedro Domecq Lustán. Es un personaje de primera línea. Anteriormente ya tenía una experiencia diplomática, había estado en la Embajada de España ante Francisco José, el emperador del Imperio Austrohúngaro. Estamos hablando de finales del reino de Isabel II, 1867. Fue secretario ya durante el gobierno provisional en París, en la época, en el París de Napoleón III, en 1869. Estuvo también en Bruselas, en 1870, y en La Haya también lo encontramos en 1872. Bueno, pues se va a elegir a esta persona para esa nueva, como ministro plenipotenciario, en esa nueva embajada que España va a abrir en ese reino de Rumanía, naciente reino de Rumanía. Bueno, sabemos que es un personaje que se va a mover bastante bien. El rey Carol incluso lo va a nombrar gran oficial de la Estrella de Rumanía, que era la máxima condecoración creada en 1877. Y si no recuerdo mal, él incluso también fue el Gran Cruz de la Orden de la Corona de Rumanía, que es otra orden de caballería instituida el 14 de marzo de 1881. Precisamente tiene una C y está rodeada la inscripción con el siguiente lema: Prim noi insine, nosotros mismos, por nosotros mismos. Prim noi insine. Es, digámosle, un personaje que se gana el favor. Es interesante también este personaje porque después ya de ser, le habían intentado enviar a Caracas posteriormente, a Venezuela, por parte de su madre, él se hacía descender de Skanderbeg, de uno de los líderes de la independencia de Albania contra los turcos otomanos en el siglo XV. Él se hace descender. Y entonces, cuando Albania está ya decayendo todavía más la sublime puerta del Imperio Otomano, el Papa León XIII incluso lo recibe como con rango de soberano de Albania. Él pretende el trono de Albania. Incluso la Asamblea del Partido Nacional Albanés, en 1899, a finales del siglo XIX, lo nombra rey. Sin embargo, va a intentar tratar también con los reyes de Italia, que por cercanía sabemos que tenían también ambiciones estratégicas, pero finalmente no va a conseguir el trono, el ansiado trono albanés, no va a conseguir estar en Tirana, y sabemos que será primeramente un príncipe alemán y luego el rey Zogú. Así que no conseguirá. Pero es nuestra primera representación diplomática este personaje. De primer nivel. De primer nivel en la historia del siglo XIX. Y originario de Cádiz, efectivamente, donde vive y trabaja usted, y donde también hay otras personalidades rumanas o figuras históricas conectadas de alguna manera con Rumanía y su cultura. ¿Nos puede nombrar algunas? Algunas os puedo decir. Yo ahora estoy investigando mucho en el Archivo Histórico Nacional, tengo aquí delante su testamento digitalizado.
el de Ramón Alcón. Estamos hablando, Rumanía se independiza en esa segunda mitad del siglo XIX y bueno, pues ya hemos visto la primera representación española en Bucarest, pero también poco a poco el reino de Rumanía, el rey Carol, es un largo reinado y un reinado muy interesante y es un hábil monarca, por lo que he leído y trabajado. Además muere en plena Primera Guerra Mundial. Muere en 1914. El rey Carol Hohenzollern Sigmaringen. Es más, recuerdo que incluso le sucede su sobrino Fernando en el trono y será que optará por los aliados. Rumanía en la Primera Guerra Mundial optará por los aliados. Sufrirá bastante. Incluso será tildado de traidor por parte de sus primos, un Hohenzollern que entra en la Primera Guerra Mundial mientras Guillermo II, con el Segundo Reich, bueno, ¿cómo es esto? Este Hohenzollern va contra nosotros, finalmente gana Rumanía y va a conseguir bastante, va a ser la gran Rumanía de entreguerras. Bien, Ramón Alcón es un personaje de primer orden, el cónsul honorario que es nombrado de Rumanía en Cádiz. Es un personaje nombrado en 1890, según la documentación que encontramos, en el reinado de Alfonso XIII. En la minoría de edad de Alfonso XIII es reina, tenemos una reina austriaca, que es María Cristina de Habsburgo-Lorena, y es la que da el Regium Exequatur en 1890. Lo encontramos en la Gaceta de Madrid, este documento, el miércoles 3 de diciembre de 1890. Encontramos muchas fuentes, las tenemos aquí delante, de la Biblioteca Nacional, entre ellos, por ejemplo, el Heraldo de Madrid. Rumanía quiere tener personajes, yo me centro en los que hay en España, pero hay un libro que yo recomiendo para entender estos temas de geopolítica. Yo les recomiendo de un autor rumano que se llama Dan Berindei. Él precisamente ha hablado de los diplomáticos y de esa política externa, de la naciente, de la moderna Rumanía, y habla de Ramón Alcón, lo cita, y también en Barcelona de Antonio Borrell. Son los dos personajes, las dos representaciones diplomáticas que tiene aquí. En Barcelona fue la primera. Efectivamente. Es interesante, vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos dice? Pues tengo aquí la traducción precisamente. Busca entre algunos de ellos lo que son españoles o extranjeros interesados económicamente, negocios, pero está practicando un sano networking, redes de contactos sanas por el bien común, con ganas de ocupar un reconocimiento en el cuerpo consular, personas de prestigio, que conozcan y que sepan representar al naciente país. Él nos habla, por ejemplo, como tú bien has dicho, de Borrell. Y el consulado de Barcelona incluso se transformó en 1895 en consulado general, 5 años después del nombramiento del de Cádiz. Y en lo que encontramos, lo que yo estoy investigando ahora, pues encontramos en el Archivo Histórico Nacional, ahora hay un artículo que hemos enviado para el anuario, pues nos hablan precisamente en su testamento de los bienes que tiene este Ramón Alcón, de la importante posición económica alcanzada en la sociedad gaditana. Lo que podemos decir, y como pone de relieve Dan Berindei, lo que hace Rumanía es, dentro de una campaña estudiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores romano, es precisamente buscar representaciones diplomáticas con muchos contactos en las principales ciudades españolas. En este caso hablamos de 2 costeras. No solamente hablar de Ramón Alcón, yo tengo que ir mucho por Sanlúcar de Barrameda, soy miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Hispano-Británica y allí, por ejemplo, estudié en su momento a Beatriz de Sajonia-Coburgo-Gotha. La hermana de la Reina María de Rumanía. Efectivamente, la Reina María, que por cierto fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Sí, está conocida por su trabajo humanitario en el frente, sí. Efectivamente, pues la Reina María aquí visitó en Sanlúcar de Barrameda a Beatriz de Sajonia. Beatriz de Sajonia es esposa de Alfonso de Borbón-Orleans.
Y tenemos ahí precisamente, en ese momento, hay un momento en que aquí hay 3 nietas de la reina Victoria de Inglaterra, en los años 20 del pasado siglo XX. Encontramos aquí a quién, pues encontramos a la reina Beatriz, a vuestra reina María, pero también nuestra reina, que es prima de vuestra reina María y de Beatriz de Sajonia, Victoria de Battenberg, que es la reina, la esposa de Alfonso XIII. Las 3 son nietas de la reina, de la emperatriz, reina Victoria, que es del año 1800, emperatriz de las Indias, 1837 a 1901, ya había fallecido. Pero las casas reales de España estaban muy, muy bien conectadas en este momento. Además, la reina María hace un viaje desde marzo a mayo de 1929. Efectivamente. En España hace varios viajes, pero eso ha sido uno de los más es el año de la exposición. Y visitó Cádiz y tiene algunas anotaciones en su diario. La época de Primo de Rivera, es la época, las grandes exposiciones, recordemos la exposición iberoamericana, es la época ya, el final de la dictadura de Primo de Rivera. Alfonso XIII saldrá para el exilio en 1931, pero incluso más tarde familiares suyos, como el rey Carlos, visitarán también España. Y bueno, y después no quería olvidarme de la labor también que está realizando allí el cónsul honorario que tenéis allí, que es un buen amigo, que es Fernando Estrella. Sí, porque hay una comunidad rumana importante en Cádiz. ¿Y cómo perciben los gaditanos a esta comunidad rumana? Yo como profesor, yo soy profesor de universidad y en muchas ocasiones, además incluso cuando hacemos alguna visita peripatética, es decir, en vez de estar en las clases, nos vamos a ver monumentos. Hemos ido a Sanlúcar, donde hemos contado esto que hemos hablado, pues encuentro muchos rumanos que han venido de Erasmus. Y yo pienso que la comunidad rumana en Cádiz está muy integrada. Y además las relaciones son cada vez mayores. Rumanos que vienen a España, ciertamente Cádiz es un sitio, además de por su cultura, ser la ciudad más antigua de Occidente, más que Roma, fundada en el año 1104 a.C. por los fenicios. También la playa, los universitarios Erasmus que vienen no la desprecian, la agradecen, además es también por el tema cultural. Y igualmente yo sé de institutos, por ejemplo, que ha habido de secundaria en Cádiz que han ido a Bucarest. Estuvimos hablando, por ejemplo, para conocer precisamente los lazos que nos unen. Ahora creo que habéis tenido también la capital de la cultura, Timișoara, me parece que habéis tenido también este año. En 2023, Timișoara es capital europea de la cultura. Yo recuerdo, viniste a darnos también una conferencia allí magnífica, en el cual muchas personas que estaban allí comentaban después, dice, yo soy rumano, vivo aquí no sé cuántos años, así que muchas personas, muchos amigos, muy integrados y somos pueblos hermanos, somos latinos. ¿Y qué temas considera de interés para los españoles para destacar en nuestras actividades de diplomacia cultural? Sí, pues ahí, por ejemplo, además desde un punto de vista histórico, hemos hablado de las relaciones diplomáticas, podemos hablar también de la historia común, pero también de la literatura. Cádiz es una ciudad, tiene su Ateneo, que nos encantó que vinieras, pero por ejemplo, estaba viniendo para acá en el tren, recuerdo, hay un autor, Darí Novaceanu. Darío Novaceanu, que ha traducido muchísimo de rumano a efectivamente. español. Y recuerdo que este hombre fue Premio Nacional de Traducción en el año 82 y se destacó, como tú bien dices, por esas traducciones de traducir a Góngora. Por ejemplo, dentro de sus obras a Góngora. Y además, este personaje, cuando cae el régimen de Ceausescu, es designado, hemos hablado mucho de las relaciones de Juan Pedro Aladro, pero fue designado embajador extraordinario y plenipotenciario de Rumanía en España entre los años 91 y el año 96. Entonces, la cultura, la diplomacia, muchas veces están interrelacionadas. ¿Qué más? Pues yo creo que la cultura, el comercio, pues hay muchas exportaciones.
e importaciones que también... Yo recuerdo cuando vine aquí el año pasado, precisamente en el Ateneo de Madrid, no me mueve la amistad para decir, verba volant scripta manen, lo hablado se va, lo escrito permanece. Si alguien mira lo que se hizo en el Ateneo de Madrid, ahí recuerdo que hicisteis precisamente ese proyecto cultural y donde hablabais de Mihail Eminescu, el poeta nacional de Rumanía. Y yo recuerdo, tuve el honor, gracias a tu persona, de leer uno de sus poemas. Y ahora nosotros queremos hacer, con la colaboración del Instituto Cultural Rumano, precisamente unas jornadas. Unas jornadas con la universidad a distancia. Yo sé que cuando visitáis Cádiz, tanto el cónsul de Sevilla como tú, habéis hecho una buena difusión, de una gran visibilidad de estas actividades con la Universidad de Cádiz, con la UNED, con el Ateneo. Con lo cual yo creo que estamos muy próximos, aunque puede haber una lejanía en Europa continentalmente, pero culturalmente y afectivamente creo que estamos muy cerca. ¿Y tiene algún futuro proyecto de estudio relacionado con Rumanía? Sí, precisamente queremos ahora investigar todo el Papa Francisco. Durante la pandemia, en el año 2020 abrió lo que es el pontificado de Pío XII. El pontificado de Pío XII del año 1939 al año 1958. Y quiero investigar, precisamente, es un proyecto que os quiero presentar, que me gustaría en colaboración, estudiar la documentación de Nunciatura Bucarest que se conserva allí en Roma, lo cual es interesantísimo. Imaginémonos lo que es esa Rumanía de la posguerra, entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y durante la Segunda Guerra Mundial, y cuando es expulsado el último rey. Así que es un tema que creo que estaremos en contacto para ir, cuando ahora quiero ir en febrero del año próximo, y ya he empezado a investigar algo, pero quiero seguir digitalizando, que me digitalicen y seguir investigando. Gracias, profesor, por estas pinceladas históricas y esperamos con mucho interés sus nuevas publicaciones. Continuaremos hablando de temas relacionados con las relaciones históricas, diplomáticas de Rumanía y España en los próximos episodios del podcast Miradas a Rumanía. Gracias por su atención. Miradas a Rumanía. La voz de muchos proyectos para conocernos mejor.